Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo se debe mantener la seguridad de los alimentos, especialmente cuando se tiene cáncer. Cuando tenemos cáncer y nos sometemos a un tratamiento para solucionar la enfermedad, ¿qué ocurre? Que generalmente un efecto secundario de los tratamientos suele ser una bajada de las defensas, y algo primordial en estos casos es tratar de evitar cualquier tipo de toxinfección alimentaria, porque nuestro cuerpo no estaría en ese caso preparado para hacerle frente de manera adecuada, y problemas gástricos que podrían resultar leves o muy leves en cualquier persona, en este caso podrían ocasionar serios problemas de salud. Por lo tanto, la higiene y la seguridad alimentaria podríamos decir que pasan a un primer plano, evidentemente dentro de un patrón alimentario adecuado para cada persona, en este caso para la persona que está sometiéndose a un tratamiento generalmente de quimioterapia, ¿no? Que es el que hace reducir en mayor medida las defensas. Y esto es algo, que no debemos olvidar jamás. O sea, es importantísimo cómo se compran, cómo se almacenan, cómo se cocinan, cómo se manipulan los alimentos para poder mantener o estar seguros de que esos alimentos no nos van a causar ningún tipo de problemas. Y ya veréis cómo, según vayamos repasando, muchas cosas son de cajón, es decir, lógicas, y otras podemos no darle tanta importancia en condiciones normales, pero ahora sí que la tienen en estos casos. Por lo tanto, vamos a ir haciendo un pequeño repasito desde que hacemos la compra hasta que consumimos los alimentos, para ver cuáles serían esos factores clave, ¿no?, a tener en cuenta. Bueno, cuando hacemos la compra tenemos que tratar siempre de evitar que en las bolsas en las que transportamos los alimentos del supermercado a casa se junten alimentos crudos que vamos a cocinar con alimentos crudos que no vamos a cocinar. Es decir, jamás en una misma bolsa unas pechugas de pollo y una lechuga. ¿Por qué? Porque es un riesgo asegurado de contaminación bacteriana, porque esa lechuga, por mucho que la laves, no, te la vas a comer cruda, y el pollo es un alimento de riesgo. Lo mismo podríamos decir que no es lo habitual si compramos, por ejemplo, huevos a granel y, por ejemplo, verduras. Esto podría ocurrir en un mercado, por ejemplo, en los que las cajas en las que se llevan los huevos son sin tapa, esas hueveras de cartón, ¿no?, que van así planas. Compramos los huevos, igual llevamos nuestra propia huevera, compramos los huevos y metemos la lechuga encima. Error, otra vez. ¿Por qué? De contaminación cruzada. Bueno, la lechuga o unas manzanas, da igual. En este caso podríamos decir que hasta con más riesgo, porque a veces nos olvidamos de lavar la fruta también cuando la vamos a consumir, y sin embargo la lechuga pues igual está así un poco más fea, más sucia, y la lavamos seguro. Pero ojo con ese, vamos a decir, transporte, ¿no?, de los alimentos a casa. Los alimentos de riesgo, por un lado, los que se vayan a consumir frescos o crudos, por otro, para que evitemos ese tipo de problemas. A la hora de comprar tenemos que intentar evitar también pues comprar, por ejemplo, alimentos que vayamos a consumir directamente y que hayan podido estar o toqueteados o que estén al aire. Por ejemplo, unos frutos secos a granel que están al aire. Mejor comprarlos envasados, porque vamos a evitar, ¿no?, pues esa posible contaminación
que puede haber pues porque otras personas los hayan manipulado, que podría ser anterior, pero la posibilidad de que estén requete manipulados o toqueteados pues es bastante inferior. Bueno, con estas condiciones más o menos tendríamos una compra más o menos segura. Importantísimo, según llegamos a casa tenemos que almacenar adecuadamente todo aquello que hemos comprado. En el almacenamiento tiene especial importancia el mantenimiento de la cadena de frío. Si hemos comprado alimentos congelados, no se pueden dejar descongelar, y si se descongelan, por la razón que sea, se consumen inmediatamente, es decir, se guardan en el refrigerador y se cocinan lo antes posible para evitar que en esos jugos o en esos alimentos puedan crecer posibles microorganismos. Los alimentos refrigerados tienen que ir directamente a refrigerar. Ojo, por ejemplo, con carnes y pescados que podrían contaminar otros alimentos. Por ejemplo, el juguito que suelta la carne, que gotea a veces, y podría gotear pues, en otros alimentos que vayamos a consumir crudos. Imaginaros, pues, por ejemplo, en unas fresas, un juguito de carne en unas fresas, igual ni lo vemos, no nos damos cuenta. Es verdad que lavamos las fresas, pero que igual le damos tiempo, ¿no? Pues a que haya cierta contaminación bacteriana. Es decir, mucho cuidado con la contaminación cruzada de unos alimentos a otros. Lo recomendable en el caso de los huevos sería conservarlos en su propio envase, que está ya también cerrado. En ese caso del mercado, a la huevera de la puerta, ojo que tiene muchas fluctuaciones de temperatura. Mejor un recipiente cerrado en el que podamos colocarlo en las baldas para mantener esa temperatura de los huevos de manera más uniforme, más constante. Y aquí ya os voy a citar algún alimento también de riesgo que aparentemente es más seguro. Las bolsas de ensalada, por ejemplo, esas lechugas que ya vienen lavadas. Si yo abro la bolsa y me la como entera, vale, perfecto. Vienen lavadas y conservadas en una atmósfera protectora. En el momento en el que abro la bolsa, lo que sobra pasa a ser un alimento de riesgo, sobre todo si pasan días. Empieza a desarrollarse ahí un juguito en el fondo del paquete, que es un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento microbiano, así que jamás deberíamos utilizarlas. Bolsas más pequeñas o bolsas para compartir. Si no las voy a utilizar, mejor evitar comprarlas, porque va a ser un desperdicio alimentario el tener que tirar, por ejemplo, media bolsa porque no la consumo habitualmente. En cuestión de conservación de alimentos, importantísimo las temperaturas, ¿no? El refrigerador tiene que estar como máximo a 5 grados, suele ser entre 1 y 5, y el congelador por debajo de 18 grados. Mantenimiento, por supuesto, estable. Cuantas menos veces se abre y se cierra la puerta, mejor se mantienen las temperaturas. A la hora de preparar las comidas, evidentemente es fundamental una buena higiene de las manos, pero no solo de las manos, sino también de todo aquel menaje que vayamos a utilizar para preparar los alimentos. Importantísimo en este caso los trapos de cocina, por ejemplo, y las tablas de cortar los alimentos, sobre todo cuando se utilizan con alimentos que se van a consumir crudos. Si se van a consumir cocinados, importantísimo en este caso que el centro del alimento alcance al menos los 65 grados, que es una temperatura a partir de la cual los microorganismos ya no pueden crecer y por lo tanto necesitamos que al menos 65-70 grados centígrados alcance el centro de los alimentos durante el tiempo suficiente, al menos un minuto, es decir, los alimentos deben estar muy bien cocinados porque el riesgo microbiológico, en este caso de toxinfección alimentaria, se encuentra aumentado por esa bajada de las defensas. Es importante que tengamos en cuenta dónde comemos, es decir, la vajilla también es muy importante, los cubiertos también tienen que estar
perfectamente limpios. Y fijaros que a veces no nos damos cuenta, pero a la hora de manipular los alimentos podemos cometer ciertos errores. Imaginaros que yo voy a cortar unas pechugas de pollo y después voy a preparar una ensalada. Siempre se debe hacer al revés. Primero preparo la ensalada y después saco el pollo. ¿Por qué? Para evitar salpicaduras, para evitar posibles contaminaciones con las manos, con el menaje, con el cuchillo. Es decir, cualquier posible contaminación de un alimento que se va a consumir crudo con otro que es de riesgo cuando está crudo, pero que evitamos el riesgo cuando lo cocinamos. Así que ya sabéis que es sobre todo importantísimo tener en cuenta todo aquello que se va a consumir crudo. ¿Por qué? O sea, sin cocción posterior. Y aquí no os lo he citado, pero por ejemplo, si voy a comprar embutidos, por ejemplo, o derivados cárnicos, un jamón cocido. Seguro que os habéis fijado alguna vez que ese jamón cocido, cuando lleva unos días en la nevera, suelta un juguito. Alimento de riesgo, se transforma en un alimento de riesgo. Si quiero comerlo, se compra en pequeñas cantidades, a ser posible envasado al vacío. Y cuando abro el paquete lo termino en 24-48 horas. No dejo los alimentos ahí que estén tiempo y tiempo en la nevera. Y por último, bueno, la verdad es que podría estar aquí hablando horas y horas y horas de cositas, pequeños detalles, pero algo también que resulta especialmente importante y que a veces no le damos tanta importancia como tiene, es a qué hacemos con lo que nos sobra, ¿no? Con los restos de la comida. Si han pasado por el plato, a la basura, evidentemente. Si quedan en la cazuela, enfriarlos lo más rápido posible, es decir, cuanto el recipiente sea más ancho y más bajito, más rápido se enfría. No deberían pasar más de 20 minutos hasta que los metemos en la nevera. Los refrigeramos perfectamente o los congelamos si los vamos a mantener durante más tiempo. Cuando vamos a consumir esos alimentos que han sido cocinados con anterioridad, es importantísimo el calentamiento. ¿Por qué? Porque debe alcanzar al menos esos 70 grados centígrados durante al menos un minuto y en todo el alimento, es decir, de manera homogénea. No me sirve recalentar unas lentejas o un arroz, que unos granitos estén muy calientes y otros poco. ¿Dónde ocurre esto? En el microondas, que no sería un buen método de recalentamiento para las personas que tienen las defensas bajas, porque no es uniforme y nos podríamos, bueno, pues estar recalentando parte del alimento y el otro no, que se nos quedase frío y que pudiese tener, bueno, pues cierto crecimiento microbiano. De manera que el recalentamiento debe ser casi como un cocinado corto, a alta temperatura, de manera uniforme, removiendo bien ese alimento. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.